Yo siempre digo que los papeles dicen muchas cosas. No sé si es para tanto, pero sí que son 17 años dedicado al mundo editorial y pues en ese tiempo he podido ver y hacer muchas cosas, pero también les voy a decir una cosa. A cada sitio que voy sigo aprendiendo, porque no lo sé todo, ni muchísimo menos. Entonces, esto es una labor continua y estamos en un mundo, el mundo de los libros, que vamos a ver que está cambiando a diario y rapidísimamente. Y hago aquí un paréntesis, como ha dicho mi amigo David, viajo por toda Latinoamérica, por Europa, y quiero pedir perdón antes de empezar. Si yo les digo alguna palabra que aquí suena feo, yo les prometo que cuando predico en la iglesia en España no suena feo. Así que yo ya sé que hay palabras y ya he eliminado muchas de mi vocabulario, pero si alguna se me escapa, les pido perdón antes de empezar. En España no suena feo. ¿De acuerdo? Pues estamos hoy aquí. A mí no me gusta, cuando doy clase, cuando doy una charla, hablar. Si alguien tiene una pregunta y si alguien quiere interrumpirme, solo tiene que levantar la mano. Pueden hacerlo. Al final va a haber tiempo de preguntas, pero si alguno de ustedes quiere o hay alguna palabra, alguna cosa que yo he dicho que no tienen claro, pues solamente tienen que interrumpirme. Vamos a hablar de dos temas esta mañana. Vamos a poner encima de la mesa cuál es el panorama del mundo editorial en español hoy. Y van a ver que, aunque yo voy a dar cifras y datos del mundo editorial en general, el mundo editorial cristiano es muy similar. A veces llegamos un poquito más tarde, pero al final nos encontramos con las mismas realidades que el mundo editorial secular o general. ¿De acuerdo? Entonces, ya no somos un gueto. Si recuerdan, hace bien poquito éramos un gueto muy cerrado. Nuestros autores eran nuestros pastores. Nuestro público eran los miembros de nuestras iglesias. Y de dentro de la iglesia nacían las librerías y las distribuidoras. Ahora eso ya no es así. Ahora ya las grandes editoriales internacionales, como HarperCollins, como Penguin y otras, tienen sus editoriales cristianas, sus sellos cristianos, porque publican autores cristianos, no porque las empresas lo sean. Y yo también acabo diciendo una cosa: no hay libros cristianos. Todos los libros son iguales, son papel, tinta y cola. Hay autores cristianos y hay autores que transmiten ciertas cosas, pero es el autor el que es cristiano, porque un libro, como bien sabemos, no puede aceptar a Jesús como Salvador. Entonces, denominar un libro cristiano es un poco, para los que trabajamos con las letras, no. Los libros son libros de temática cristiana, libros de temática secular. Y hay editoriales que tienen esos libros de temática cristiana, pero también pueden tener libros de otras temáticas. Así que voy a compartirles algunas cosas y espero que sea bueno para todos hoy. Algunos datos importantes. Esto de los datos siempre es relativo. Pueden variar un poquito. Yo les puedo dar esta presentación a David después, ¿eh? No hace falta que estén todo el rato copiando. Y creo que mi amiga Silvia ha venido expresamente de Buenos Aires para grabarme. No, es broma. Gracias. Vais a tener todos estos datos, no hace falta que estéis todo el rato copiando. Actualmente tenemos 572 millones de personas que hablan español y cada año 5 millones más. Cada año son 5 millones más de personas las que están hablando español. 477 millones, y ya les digo que esto habrá cambiado en las últimas 24 horas, son nativos, somos nativos. Hemos nacido en un país donde el español es el idioma principal, ¿verdad? 477 millones. Casi 100 millones lo tienen como lengua secundaria, como segunda lengua. Casi 100 millones de personas. En Internet el español es la tercera lengua más usada. La tercera lengua que más se utiliza en Internet. La segunda en Facebook y en Twitter. Y el español crece en Internet un 1400% cada año. Estos datos, los datos son así, son fríos, pero lo que nos dicen es que hay futuro para el mundo de los libros y cada año se añaden tantas personas a seguir hablando español. Vamos a tener que seguir comunicando y vamos a tener que seguir dando datos en español.
¿Qué sucede en España y por qué me centro en España? No es porque venga de allí, es porque van a ver que lo que pasa en el mundo editorial en español es como el inicio del tsunami que llega a toda Latinoamérica. Mucho de lo que está sucediendo aquí es como una rueda que gira y por lo que sea, pues nace allí, ¿no? Entonces es igual que el inglés. El inglés se habla en todo el mundo, pero en Estados Unidos, Inglaterra son países que marcan la diferencia. Australia tiene el inglés como idioma, pero no tiene esa capacidad, ¿verdad? Pues miren ustedes, España tiene el 10% de la población mundial que habla español, pero en España se factura el 65% del negocio del libro. El 65% del dinero que mueve el negocio del libro se factura en España. Esto no sucede con el libro cristiano. El libro cristiano en España es muy poquito, apenas tenemos 10 librerías, 4 o 5 distribuidoras, entre las que está CLC, pero España no es un país, como saben, en el que la difusión del Evangelio sea sencillo. Entonces, si esto bien sucede a nivel general, a nivel cristiano no se da este dato. En España se crean casi 300 editoriales al año. También les voy a decir que desaparecen la mayoría. Pero es verdad que cada año hay más editoriales en España. Cada año crecen. En 2017 se publicaron en España 87.262 títulos. ¿Conocen ustedes alguna librería o distribuidora capaz de asumir esa cantidad de libros? Y les estoy diciendo solo España, ahora vamos a ver el resto del mundo, de lo que se publica en español. En 2017 se facturaron en España 2.660 millones de dólares en libros, en español. La venta de ebooks está creciendo al 52% en español. Hay veces que encontramos datos que dicen que si no se venden los ebooks, si el libro electrónico no funciona. El libro electrónico está creciendo cada día más. Lo que pasa es que no son ni las editoriales tradicionales ni las distribuidoras las que están ocupando este nicho de mercado. Están ocupándolo otros mercados y otros agentes que son los que están liderando el tema del ebook. Y vamos a ver un poquito después más. Y un dato muy importante, no sé en Colombia, pero el tercer trimestre del 2018 la venta online creció casi un 30% en España. En el último trimestre, teníamos los datos ayer, no me ha dado tiempo a cambiarlos, creció otro 31,8%, coincidiendo con la Navidad. Casi un tercio. O sea, el crecimiento es tal que casi un tercio de las compras que se realizan en España ya se realizan en Internet. Es tremendo. Vamos a ver qué ocurre con el resto del libro en español. Aquí el gráfico en color rojo, Colombia. Colombia publicó en 2017 17.940 libros, 40 títulos, ISBNs independientes. Igual estoy estorbando aquí, para que puedan ver, hay mucho sitio por allí, ¿eh? Sí. Se pueden mover, porque es que con todo esto no sé hacia dónde moverme mucho más. 82.400 ejemplares en Brasil. Brasil, me decía, estaba en Bogotá, o sea, estaba en Buenos Aires la semana pasada con la distribuidora Peniel, estábamos hablando, y me decía, es que en Brasil hay la misma cantidad de evangélicos solo en Brasil que en el resto de América Latina entera. Ese dato me estaban dando yo, pero me lo estaban explicando. El nivel de la literatura y de la lectura en Brasil es impresionante. La semana pasada decían que en el año 2022 el 50% de los brasileños va a asistir a una iglesia. 50%. O sea, está creciendo muchísimo y está creciendo muchísimo la demanda de literatura. El país que más libros publica en español en Latinoamérica es México. También es el país con el mercado editorial más grande. Y eso es porque en Argentina tienen una situación muy complicada, porque Argentina sería el país
por el índice de lectura, por historia y por todos los datos que hemos tenido, debería ser el primer país productor y vendedor de libros en América Latina. Sin embargo, la situación política que tienen y la situación económica, con las devaluaciones tan grandes que se producen, hace que la industria, no solo del libro, sino de cualquier otra cosa, no esté a la altura que merece. Colombia ocupa el tercer lugar. ¿Sí? ¿Cuál es el índice de lectura por persona en Argentina? Silvia, ¿lo sabes? No lo tengo actualizado. Yo creo que está en torno a 6, ¿verdad? ¿6, 7 puede ser? No lo sé. Yo creo que 6, 7 libros. En España estaba en 11, 12, bajó a 9 y a 10, pero en Argentina debe estar en torno a 6, 7 libros al año, más o menos. En España están, los más optimistas dicen que en 10 libros, llegamos a estar en 14, pero estamos en 10 libros más o menos al año. En Colombia estamos en 2.7. 2.7 en Colombia. Eso ya saben que es un número, que lo que nos dice que hay gente que lee mucho y gente que no lee nada, pero bueno, es un dato significativo que nos ayuda a ver el tema de las ventas también, cómo ubicarlo. ¿De acuerdo? Estas son las realidades. ¿Sí? En Colombia el índice de lectura entre los cristianos es mayor. Claro. Que la media total. Sí, ya les he dicho que en algunos detalles el mercado cristiano es diferente. También es verdad que los cristianos leemos más, y no solo libros cristianos. Tenemos también los evangélicos, los protestantes. Desde siempre se nos ha enseñado que nuestra salvación es personal y depende de nuestra relación en lo que nosotros nos acercamos al Señor y leemos su palabra. Y a través de ella y la lectura de la palabra en nuestras iglesias se enseña a los niños desde el primer día. Y eso cala. Y nuestros niños crecen sabiendo la importancia de la lectura. Y en otros contextos eso no se da. Sin embargo, también, después de dar unos datos, les voy a decir una cosa. La realidad ha cambiado en el mundo editorial. Hace unos años, en España, que es lo que conozco más, y aquí pasaba lo mismo en Colombia, ¿quién era el competidor de CLC? Su presencia, librería evangélica no sé qué, distribuidora evangélica no sé cuánto. En España a CLC le hacía la competencia distribuidora ABA, distribuidora Alfa y Omega, librería Emmanuel. Eso se ha terminado. Ya no podemos mirar al resto de las librerías como nuestra competencia, porque nos ha enseñado el mercado y el funcionamiento de la realidad, que si a mi competidor evangélico le va mal ahora, eso va a llegarme a mí. Eso me va a llegar a mí. O sea, yo tengo que procurar que al que me está haciendo la competencia aparentemente le vaya bien, porque me va a ir bien a mí. Si no hay mercado para otros, no hay mercado para mí. Y hoy la realidad es que nosotros nos encontramos peleando por encontrar no un nicho de mercado. No, el nicho de mercado existe. La gente va a la iglesia el domingo. Las iglesias crecen en muchos lugares. Los creyentes están ahí y nuestros libros tienen un target muy marcado. En el 90% de los casos, público evangélico, público católico o personas que tienen una inquietud espiritual. Eso está ahí. Sin embargo, nosotros estamos luchando por lo que llama un autor argentino la economía de la atención. Hoy nosotros no peleamos por ganarle un lector a otra distribuidora, a otra editorial. Ganamos por las 2 horas y media de ocio que tienen las personas en Latinoamérica y en España. Cuando han acabado de trabajar, cuando llegan a casa y tienen esas 2 horas y media de tranquilidad, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacemos? Es ahí donde nosotros tenemos nuestra batalla. Y estos nos la están ganando. Netflix nos gana, HBO nos gana. Ayer me conecté en Facebook cuando salí de la feria por la noche para ver qué estaba pasando. Saben que el domingo tuvimos elecciones en España. Bien. No voy a hablar de política, hubo elecciones en España, salieron los resultados, yo voy leyendo lo que vamos comentando cada uno. ¿Sabe ayer lo que comentaba todo el mundo? El último capítulo de Juego de Tronos.
creyentes y no creyentes. Todo el mundo había visto ayer el último capítulo de Juego de Tronos. ¿Alguna explicación para que Pedro Sánchez hubiera ganado las elecciones con 123 escaños y es un autoproclamado ateo total? Primero es que España no es un país confesional, ni país católico siquiera. España, hay que entender la historia de España, paréntesis en la conferencia. Y esto es opinión personal mía. España es un país que ha tenido, para entenderlo yo como pastor, o los misioneros que vienen, se lo he dicho siempre, España ha tenido 40 años de dictadura militar, de ultraderecha, con la Iglesia Católica al lado, Franco bendecido por la Iglesia Católica, Franco metiendo en la cárcel pastores, Franco ejecutando pastores. Cualquiera que saliera fuera de la ideología de Franco, de la Iglesia Católica, prohibido. Nosotros, cuando muere Franco, pasamos de no tener libertad al libertinaje sin pasar por la libertad en medio. Es un efecto péndulo. 75 la muerte de él. Sí, los últimos 40 años hay un rechazo general a todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Iglesia, todo lo que tiene que ver con Evangelio, porque en España todavía eso se relaciona con la dictadura. Pero le voy a decir algo. Yo prefiero a Pedro Sánchez que a cualquier otro, porque los socialistas en España no tienen nada que ver con el socialismo latinoamericano. El socialismo en España nos permite abrir iglesias, nos permite salir a la calle y evangelizar, nos permite tener actividades, cosa que la derecha española nos pone una barrera porque son católicos. Así que nosotros en Valls, en la iglesia en Tarragona, gracias al Partido Socialista tenemos iglesia. Gracias a ellos tenemos permiso para levantar una iglesia y para tener libertad de cultos. Eso no nos lo estaba dando la derecha aparentemente cristiana. ¿Y Felipe González entonces? Exactamente igual. O sea, en España el socialista, que sí se denomina ateo, lo que no hace es impedir que la iglesia funcione. La derecha, que se denomina cristiana, solo acepta a la Iglesia Católica y le pone impedimento a todo lo demás. ¿Me entiende la diferencia? Y el socialismo en España no se parece a América Latina, no es intervencionista, no se mete en la economía, no se mete en lo que cada uno decide en su empresa, no interviene en empresas. Sin embargo, hay otra serie de cosas. Pero sería otro motivo, otra conferencia. Y estamos aquí para hablar de libros. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos un espacio de tiempo el cual tenemos que enamorar a la gente para que lea. Y no para que se enganche a una pantalla. Y en eso, pues es que Netflix, HBO, Movistar en España y el resto de plataformas son mejores que nosotros. Son mucho mejores que nosotros. Saben captar la atención, saben facilitar las cosas, saben hacerlo fácil para que la gente acceda a ese contenido. Entonces es muy difícil muchas veces competir con ello. No es imposible, ¿eh? Si no, no estaríamos aquí hoy. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos hoy? Entendiendo que ya no vamos a ver o no debemos ver a nuestros competidores con el resto de libreros, sino que tenemos que aunar fuerzas y hacer campañas juntos y trabajar unidos para ganar ese espacio de ocio y que luego en libertad pues cada uno decida si le gusta más un libro de Tyndall o de Editorial Vida o de CLIE. Pero que decidan por leer y no por otra cosa en ese tiempo, o por lo menos una parte de ese tiempo. ¿Qué es lo que tenemos? Primero es que tenemos un sector del entretenimiento muy agresivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es muy sencillo encontrarnos en cualquier parte publicidad de HBO, de Juego de Tronos, por ejemplo, que es lo que está ahora más de moda con la última temporada. Son 6 capítulos nada más y se acaba. Pero es que hasta en la Feria del Libro van a encontrar publicidad de HBO de Juego de Tronos. ¿Por qué? Dense cuenta de una cosa. O sea, estas historias, ¿de dónde nacen? De libros. De libros. Nos pueden gustar más o menos, pero son historias que alguien ha creado y se han llevado a la televisión. Y ellos tienen la capacidad de comunicar y estar y hacer acuerdos y estar presentes, y hasta en nuestros teléfonos recibimos trailers de 20 segundos para engancharnos al capítulo siguiente y estar ahí, ¿verdad? Es muy agresiva la comunicación que ellos hacen. Están presentes en todas partes. Lo que yo me estoy encontrando en los hoteles en los últimos 6 meses es que los hoteles ya están Netflix. Ya no tienes, o sea, todo lo que tú estás viendo en Netflix, o si no tienes Netflix, estás 3 días en un hotel y te lo están dando gratis, cuando llegas a casa, ¿qué haces?
contratas Netflix. Y Netflix se lo está dando gratis a algunos hoteles donde no tiene demasiado público para llegar a enganchar a la gente. En el momento en que tú ya has probado de una forma gratuita, ya cuando llegas a casa necesitas continuar viendo esa serie que has visto en el hotel durante los 3 días que has estado. Y está ahí. Después tenemos un sector editorial saturado. Acabamos de ver los números. 250.000 títulos en español al año no los admite nadie. Ni Panamericana, ni CLC, ni nada. Es imposible. Es imposible. Estamos produciendo más libros de los que el mercado está pudiendo asumir. Más libros de los que el mercado puede asumir. Y tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, las editoriales, de si todo lo que estamos publicando de verdad vale la pena publicarlo. También es verdad que los grandes sellos están apostando un 80-20. De cada 10 títulos que publican saben que 8 no van a funcionar, pero los necesitan para los 2 que van a funcionar. Y 2 van a ser bestsellers y 8 van a vender muy poquitas copias, pero necesitan ese volumen de novedades para abastecer la rueda del mercado. Y son conscientes de ello. Ilusionan autores que saben que van a fracasar porque necesitan que estén ahí. Y eso tenemos que ser conscientes también de que esa realidad existe. Y existen algunas de las editoriales cristianas también. Saben que publican 3-4 libros al mes y que van a funcionar 3 a lo sumo en todo el año. Pero necesitan ese volumen para que las librerías y las distribuidoras les hagan caso y les tengan ahí en los escaparates. Pero estamos publicando más de lo que el mercado puede asumir, todos. Después, es muy frágil la cadena de distribución y comercialización del libro. Es muy frágil. Hoy por hoy, el distribuidor es la cadena más débil de la cadena de suministro del libro. Los distribuidores que únicamente reciben grandes cantidades de libros, los almacenan y los distribuyen de poquito a poquito en librerías, van a desaparecer. El distribuidor que no haga un valor añadido a la labor que está haciendo tenderá a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya hay industria, en la industria editorial existe algo llamado impresión bajo demanda que me permite imprimir en el país y en la ciudad donde tengo que entregar los libros y ni siquiera enviarlos desde España o desde Miami. Y en 3 días están impresos. Y aquí en Bogotá ya se ofrece ese servicio. Las editoriales españolas que han venido a la feria no han enviado los libros en un barco hace un mes para que estén aquí en la feria del libro. Se han impreso en Bogotá y se han entregado en Corferias en 3 días. Eso existe y ya está a la mano de todo el mundo, con lo cual tenemos que replantearnos cuál es nuestra posición en la cadena de suministro del libro. Cada vez cierran más librerías, cada vez cierran más, y las que abren son más pequeñas. Eso quiere decir que cada vez en el sector del comercio hay menos metros cuadrados dedicados a exhibir libros. Cada vez hay menos espacio para exhibir libros. Esa es la realidad que estamos viviendo, América Latina y España. El sector está muy fragmentado, muy fragmentado. Las mismas editoriales estamos trabajando como mercados independientes los diferentes formatos del libro. Y eso ya no se hace. O sea, nosotros tenemos que trabajar a un título y a un autor. Y da igual después cómo el lector quiere leerlo. Tenemos que ofrecerle todas las salidas, que hoy en día es libro impreso, audiolibro, libro digital, conferencia en Internet. Hay diferentes maneras de llegar al contenido y el lector ahora exige. Hace unos años, si tú querías tener una Biblia, yo tengo la Biblia de mi abuela, la heredé. La Biblia de mi abuela era Sociedad Bíblica, tapas negras, canto rojo. Reina Valera del 60. ¿Quién ha tenido esa Biblia? Si querías Biblia, eso es lo que había. Hoy el lector dice, no, hoy quiero elegir lo que quiero. ¿Por qué tiene el editor que darme una opción nada más? Porque si el editor A me da una opción, el B me da 20 opciones. Y el C, que no es cristiano, pero tiene los derechos de esa Biblia, me da 50 opciones. Entonces el lector ahora es exigente. ¿Y por qué tengo que leer en papel? Si yo lo que quiero es leer en mi teléfono mientras estoy viajando. ¿Por qué no me da la editorial esa opción? ¿Y sabes lo que genera eso? La piratería. La piratería, el origen principal de la piratería es que las editoriales no están ofreciendo el contenido de la manera y a la velocidad que el lector pide.
Luego están los que son ya delincuentes y tienen mala idea y van a estar siempre ahí. Pero ya dijo el Señor que siempre los tendríamos por aquí, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Si alguien roba, va a robar siempre. Dejémoslo, no le hagamos caso. Pero aquel que está exigiéndome, que me está pidiendo, que quiere leerme, que quiere conocer lo que hago, y yo no soy, teniendo la posibilidad, el que le da el acceso a eso, estoy perdiendo un cliente que le estoy enviando a otro que sí está dispuesto a dar ese paso. ¿Bien? Bajada del índice de compra compulsivo. ¿Sabemos qué es esto? ¿El índice de compra compulsivo lo conocen? El índice de compra compulsivo es ese dato interior tuyo que te dice que sin salir a buscar cierto producto, si lo encuentras más barato de ese índice, lo vas a comprar. Por ejemplo, zapatos. Salgo de compras esta tarde, no me quiero comprar, no tengo en mi lista unos zapatos, hay unos que sé que están ahí rondándome la cabeza, que normalmente valen $100, pero si los veo a 50 me lo voy a pensar. Ahí está nuestro índice y eso, dependiendo de cada uno de nosotros, está en todos los productos del mercado, en la ropa, en los viajes, en los libros, por supuesto. El índice de compra compulsiva de los libros en España estaba en 14 euros, unos $16. Si un libro que tú no buscabas valía $16 o menos, lo comprabas sin pensarlo si te gustaba. Hoy eso ha bajado a 12, 11. ¿Por qué los libros de bolsillo valen menos de $10? Porque la gente no se lo piensa. No se lo piensa. Va y lo compra. Entonces, ese índice ha bajado. Quiere decir que no compramos los libros tan alegremente cuando salimos si no lo tenemos programado en la cabeza y decidido. Yo compro muchos libros. Me regalan muchos y compro muchos libros. ¿Qué ocurre? Que cuando salgo, llego al aeropuerto y llegaré mañana para ir a España y me daré una vuelta por las librerías y veo, y el libro que estoy queriendo leer, si está por debajo de $15, yo lo compraré, no lo pensaré. No tendré un ejercicio de reflexión. Cuando busco un producto haciendo un ejercicio de reflexión, ¿saben cuántas veces lo busco? Como mínimo 5 veces. Lo miro en internet, lo miro en la librería, si es la librería, en la zapatería, si es la zapatería. Después veo la oferta. Después, como he hecho la búsqueda por internet, en cuanto me meto en Facebook, Amazon me sale aquí una ventanita a la derecha y me dice que has mirado estos zapatos, ahora los tengo a este precio. 5 veces más o menos son las impresiones que necesita nuestro cerebro para que hagamos una compra. Con la compra compulsiva eso desaparece. ¿De acuerdo? Eso también son datos para que nosotros actuemos. Amazon es el más poderoso y va a seguir siéndolo. O sea, intentar luchar contra Amazon no tiene sentido hoy en Latinoamérica y en España. ¿Saben el único país donde Amazon no ha ganado a los libreros? Solo hay un país. Alemania. En Alemania, las librerías y los editores y las editoriales, librerías, editores y editoriales se han sentado juntos y han dicho: no vamos a vender en Amazon. Si alguien quiere un libro, que vaya a la librería. ¿Y saben qué ha hecho? Ganarle a Amazon. Y funciona. Y los libreros en Alemania no les sirven a Amazon. Y si una persona en Alemania quiere comprar un libro, se va a la librería. Pero como ¿quién intenta poner de acuerdo a todos los españoles o a todos los libreros colombianos para que no hagan eso? A los españoles imposible. Hay un tema también importante. Traducimos al español un 60% más de lo que el español se traduce a otras lenguas. Ahí tenemos la batalla perdida. Nuestros autores son menos considerados fuera de nuestras fronteras que lo que nosotros consideramos a otros. Eso se llama sentimiento de inferioridad. Nos creemos menos de lo que somos. Y tenemos autores latinoamericanos o iberoamericanos tan buenos o mejores que los norteamericanos. Pero parece que si un libro lo ha hecho un americano, que es un pastor de una iglesia de 50.000 personas, vale más que si lo ha hecho un pastor colombiano de Medellín o Barranquilla. Y eso no es verdad. Me van a permitir que lo diga, que eso no es cierto. No tenemos que menospreciar nuestros mercados, ni a nuestros autores. Entonces, esto es generalizado. Una novela pasa lo mismo. A una novela negra. Yo confieso
que leo novela negra y lo leo en el avión y me ayuda a despejarme de todo lo que tengo. Novela de intriga, de detectives, parece que si firma Michael Connelly en vez de Juanito Pérez, tiene como más caché, ¿no? Lo tenemos ahí metido en la cabeza. Otra tendencia importante, seguro que han visto esta imagen. Ahí está el 99% de los productos que compramos cada día. ¿Sabe qué? Pertenecen a 10 empresas. 10 empresas se reparten el 99% del comercio mundial de alimentación e higiene. Y eso está pasando en el mundo editorial. En el mundo editorial cada vez es más fácil ver cómo las editoriales se asocian, cómo las editoriales se unen para un proyecto común. Y esto no es malo, esta es la realidad. Es más sencillo, por ejemplo, que una editorial americana decida asociarse con una editorial argentina para publicar sus libros en Argentina, cuando ha habido tantos problemas en el pasado para importación y exportación de libros. No es malo, es una tendencia, es una realidad y hay que conocerla. Bueno, ¿cuáles son las tendencias que tenemos ahora? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Cuáles son las tendencias que estamos viendo ahora? Primera es el crecimiento tremendo que está teniendo el audiolibro. ¿Saben por qué? Cuando llegó el ebook se presentó con varios problemas. El primer problema del ebook es que los editores lo vieron como una amenaza. Las editoriales vieron los ebooks como una amenaza. Van a comprar libros digitales, no lo van a comprar en papel. Después había otro problema. Yo compro el libro en papel y lo puedo leer. Compro el ebook, pero si no tengo un dispositivo no lo puedo leer. Entonces tengo que hacer una inversión. O un smartphone en condiciones o comprar una tableta. Y entonces el consumidor tenía que pagar un dinero a un tercero que no era yo, como editor, ni como librero, sino que era el sector tecnológico. ¿A quién le pagaban? Pues a Amazon por un Kindle, a Apple por un iPad o cualquier otro dispositivo, a Sony por un e-reader. ¿Qué ocurre con todo esto? Que el audiolibro todos esos problemas no se los encuentra. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de leer, ya sea en papel o en digital, nosotros necesitamos ¿el qué? Eso ya lo he dicho, tiempo y atención. Entonces, sí que el librero y el editor entienden que luchan por lo mismo. Para el audiolibro, yo voy manejando el coche y voy escuchando. Yo estoy trabajando y haciendo otra tarea y voy escuchando. Yo voy limpiando en casa, me lo pongo con mis auriculares y voy escuchando. Entonces no me hace la competencia a mí como librero, por lo tanto, y como editor, por lo tanto, ya no le pongo la zancadilla. ¿Se dice poner la zancadilla? ¿Sí? Pues yo ya no le pongo la zancadilla, lo apoyo. Entonces aparece una empresa como Idomol, como Storytel, y empiezan a facturar desde el primer día y a pagar unas regalías increíbles al audiolibro. ¿El audiolibro es leer? ¿Sí o no? ¿Es leer? ¿Sí? ¿Qué pasa con mi abuela que es ciega desde los 14 años? Cuando escucha su Biblia en CD, ¿está leyendo o no está leyendo? Es una manera de leer. Es una manera de que el leer solamente hay una cuestión. Leer es, hay una palabra en un papel o en una pantalla que a través de los ojos llega al cerebro y la entiendo. El audiolibro es que hay una información grabada que hacia aquí hasta dónde llega, al mismo cerebro y la entiendo. El resultado final es el mismo. El canal por el que llega no es el mismo. ¿Estamos teniendo nosotros una conversación? Sí. Si yo llamo a mi amiga Blanca por teléfono desde España, ¿tengo una conversación? ¿El canal es el mismo? No. Porque aquí nos vemos y podemos considerar lo que sea, pero el audiolibro
hace exactamente lo mismo que el libro. Es llevar la información al cerebro de las personas y a llegar a comprenderlo. Y si no lo hubiéramos entendido así, no estaría el ministerio para ciegos que tenemos en las sociedades bíblicas y en otras entidades para que las personas que no pueden leer accedan a la palabra de Dios. Blanco. Ahora, también les voy a decir, yo como consumidor prefiero leer en papel. ¿Por qué? Prefiero el papel, prefiero leer, no escuchar. ¿Por qué? Yo no sé si es un mito o una realidad, pero yo no puedo escuchar y atender a hacer otra cosa al mismo tiempo. Es que en la oficina de al lado de la mía, de la empresa que yo dirijo, al lado, hay 3 chicas que están diseñando, maquetando y haciendo libros. ¿Y saben lo que tienen todo el día puesto? Conferencias y audiolibros. Y trabajan bien. Yo empiezo a escuchar y dejo de trabajar. Bueno, bromas aparte, el audiolibro ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Primero, porque es un producto que tarde o temprano en la vida nos va a facilitar las cosas. Mi padre, si no es con una lupa, ya no puede leer. Ahora, cuando yo voy y le pongo en los auriculares un libro, una novela, cualquier cosa, se tira las horas muertas paseando y escuchando. ¿Por qué? Porque leer ya no puede hacerlo. Llega un momento en la vida en el que el audiolibro va a estar ahí, así que nos beneficiará. Impresión bajo demanda. ¿Lo entienden el concepto? ¿Saben lo que es? Ya no tengo que imprimir 1000 libros, ya no tengo que imprimir una cantidad de libros, sino que puedo imprimir lo que necesito, desde uno. Hoy ya hay modelos de negocio que estamos usando que vendemos un libro y ganamos dinero, imprimiendo un libro solo. Se imprime un libro que se ha vendido previamente, se le entrega a ese señor y a esa señora en su casa y el editor y el librero ganan sus márgenes porque la imprenta ha evolucionado muchísimo y los costes de producción han bajado muchísimo. Hoy, por ejemplo, estaba viendo nuestra editorial en España ha vendido libros que se están sirviendo en Perú, en el cual el margen para los derechos de autor y el margen para el editor solamente un 3% menos que lo que me quedaría a mí habiendo impreso una cantidad de 500 o 1000 ejemplares. Funciona. El modelo ha mejorado muchísimo, de ahí le tenemos que agradecer a Xerox, HP, Brother y Heidelberg, que están invirtiendo muchísimo dinero para que tengamos la oportunidad de tener esta posibilidad. Es una tendencia que los editores van directos al cliente final. Cada vez más las editoriales de todo el mundo están luchando por llegar a conocer a sus lectores. En este caso, las empresas impresoras son determinadas, no es cualquier persona que imprime. No, imprimen los especialistas, claro. Imprimen las imprentas. Yo en mi casa no, yo contrato a alguien que sabe. Las imprentas. Directo al cliente final. ¿Dónde vemos esto? En el esfuerzo tremendo que están haciendo las editoriales por estar en las redes sociales hablando con ese cliente final. ¿Nos interesa venderle al cliente final las editoriales? Posiblemente sí, pero más que venderle me interesa conocerle. ¿Por qué? Yo creo firmemente en el papel de las librerías. Yo en España no puedo conocer al cliente de Bogotá. No lo puedo atender como lo atiende una librería de Bogotá. Pero sí quiero saber que si ha comprado un libro mío, ¿por qué ha dejado de leerlo en la página 50? ¿Por qué cuando ha sacado el siguiente autor otro libro no lo ha comprado? ¿Por qué va a buscar mi libro y no busca el de la competencia? Y eso necesito conocer y llegar al cliente final. Tener acceso a esa información que hasta ahora solamente tenía el librero y que nunca llegaba al editor. Ahora las redes sociales lo que me permiten es que yo conozca a mis clientes. Ah, sí, impresores que se transforman en distribuidores. Está pasando en algunos países que las imprentas se han venido abajo. Con la llegada de la impresión bajo demanda, las imprentas se han hundido, las imprentas tradicionales. ¿Qué está ocurriendo en algunos países como Perú, como en España, como en Argentina? Que para sobrevivir, la imprenta ha montado una distribuidora. ¿Qué es lo que están haciendo? Hacen una labor de preventa, van a las librerías, ofrecen el catálogo de los clientes que imprimen con ellos y hacen una preventa. Si en la preventa han vendido
entre 100 clientes, 300 libros, 300 que producen. Y le están haciendo un gran trabajo al editor y están sobreviviendo en un mundo donde cada vez hay mayor competencia. Un ejemplo muy interesante es lo que el Aleph está haciendo en Perú. El Aleph es una imprenta de las más reconocidas en Perú. Hace 2 años ha montado una distribuidora de libros y yo creo que en el año 2022 va a ser la distribuidora más importante de todo Perú, por lo como están haciéndolo. Librerías transformadas en espacios culturales. Cada vez más los libreros entienden que la librería tiene que ofrecer algo que marque la diferencia. Decía un conferenciante la semana pasada en la FIL de Buenos Aires que la librería que se dedique a despachar libros únicamente va a desaparecer en menos de 5 años. Porque hay gente que despacha libros mejor que nosotros. Por ejemplo, Amazon. Te lo envía a casa. Hay gente que despachar libros, como el que despacha caramelos, lo hace mejor. Si solamente despachamos libros, vamos a desaparecer como libreros. Si transformamos en espacios culturales nuestra librería, donde conocemos el fondo, donde sabemos lo que el cliente quiere, donde les podemos aconsejar, donde les podemos acompañar, donde les conocemos, donde les damos un valor añadido, donde quieren venir a vernos y pueden hacerlo aunque no nos compren un libro, vamos a sobrevivir y vamos a ser determinantes. Si no, vamos a tener muchos problemas. ¿De acuerdo? Se consolida la autoedición. No sé aquí, pero la autoedición está siendo un boom imparable. Y después vamos a hablar de esto. Va a ser un boom imparable y va a ser muy difícil que lo paremos. ¿Saben lo que están haciendo las librerías que entienden que la autoedición es un boom? Darles un espacio. Darles un espacio. Hay librerías tan importantes como la Casa del Libro en Barcelona, que es como aquí Panamericana, que hay un espacio para autores de España, de Barcelona, que se han autoeditado y pueden tener un acuerdo comercial con la librería para tener un libro y en las redes sociales decirle a sus lectores: hey, si quieres mi libro, está en Panamericana, está en tal librería, está en tal librería. Las librerías están empezando a darse cuenta de que el negocio de la autoedición es importante, porque una persona que se autoedita, de momento tiene ganados a los suyos, por lo menos en el primer libro. Su familia, sus amigos, los miembros de la iglesia y demás te apoyan en el primer libro que haces, por regla general. Y si es bueno, te van a seguir apoyando. Y van a las presentaciones, son fieles. A veces mucho más interesante una presentación de una autoedición. Hace 3 semanas en ABA teníamos 90 personas. Una presentación de un proyecto de autoedición. 3 semanas antes una editorial presentaba un autor de Buenos Aires y asistían 4 personas. Y la habían llevado desde Buenos Aires a Barcelona. Iban 4. O sea que la autoedición es un proyecto más y más a tener en cuenta. Crece mucho la venta de ebook en español y es precisamente ese autor autoeditado el que está llevándose el pastel de la venta de ebooks en español. Está creciendo mucho la venta de ebook en español, de autores autoeditados y de editoriales que están haciendo bien su trabajo de comunicación. ¿Sí? Bueno, tengo la estadística de nuestras ventas y sé lo que hemos crecido. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu percepción del libro impreso frente al ebook de acuerdo a la cultura latinoamericana? Ahora mismo la media está, en España está en el 15%. La media del 100% de las ventas de libros, el 85% es papel, el 15% es ebook. Y creciendo. Pero cuando vas a mirar nichos de mercado, hay nichos en los cuales está el 50-50. Y hay nichos en los cuales el ebook está al 75% y el papel al 25%. En el nicho cristiano, yo creo que está en un 60-40, la media, más o menos. De los que están haciendo bien su trabajo, pueden llegar a vender hasta un 40% en formatos digitales. Sí. Y estoy englobando católicos y evangélicos, el mundo cristiano, global. Sí. ¿Qué frente a la noticia que había 5 años atrás te decía el libro electrónico se va a comer el libro impreso? Yo siempre soy muy cauteloso con los apocalípticos en todos los sentidos. En la iglesia
En los negocios y en todo. Yo antes ponía que esto es mi opinión de lo que está pasando en el mercado y lo que estoy viendo en todas las ferias internacionales a las que voy, todas en español y algunas en inglés, en 2019-2020. Ir más allá es jugar a ser profeta. O sea, hemos visto que hay condicionamientos que hacen por ejemplo, hace 5 años ni se sabía que el audiolibro iba a pasar lo que iba a pasar, Netflix no es lo que es, ni habíamos sufrido una crisis global en Europa que estaba llegando a América Latina después. Entonces, todas esas cuestiones son muy complicadas. El libro en papel sigue creciendo, se vende más, pero el ebook no ha dejado de crecer y en algunos sectores está comiéndose el mercado. En el mercado de la autoedición ya están por encima del 50% las ventas de ebook comparadas con el papel. Y Amazon no es sincero con las cifras que da nunca. Amazon no te da las cifras reales, pero sí que algunos clientes de producción editorial nos han confesado que venden más ebooks que papel en Amazon, por ejemplo. Entonces depende de los mercados, pero yo creo que en el mercado cristiano ya debemos estar de media, si no en un 40, cerquita a un 40%. En ebook, sí. Cristiano global, ¿eh? Por ejemplo, la Biblia católica más importante en español, el año pasado batió récords de ventas. ¿La de Jerusalén? La Biblia de Jerusalén bate récords de ventas. Y la cantidad de descargas que hay diarias en Amazon de la Biblia de Jerusalén en formato digital es brutal. Y eso que hay una pirata por ahí dando vueltas. Está mal, le faltan cosas, ¿no? Pero están creciendo. ¿Sí? Si la generación actual está no solamente creciendo, sino que nace con un aparato electrónico en sus manos desde 2 años, eso puede influir en que cuando tengan 20 años o 15, definitivamente va a golpear al libro impreso. Yo creo que la tendencia personal, la tendencia es que el libro impreso va a desaparecer. No vamos a tardar 20 ni 50 años, pero el libro impreso desaparecerá. Y desaparecerá además por ley. De lo mismo que ha pasado ahora en Europa, ya no se puede vender el año que viene nada desechable de papel. Un plato de plástico, vasos de plástico, vasos de plástico, pajitas, sorbetes de plástico, todo eso desaparece. Las bolsas de plástico han desaparecido en los supermercados. Toda la industria del plástico tiende a desaparecer. Por cuestiones ecológicas, la del papel le pasará lo mismo, es la siguiente. Con lo cual, si es necesario para comunicarnos tener un dispositivo electrónico donde además podamos leer, yo creo que dentro de 50 años no encontraremos coches de gasolina ni diésel, serán todos eléctricos o de otras cosas, y no tendremos libros en papel porque igual tendremos otros soportes. Pero esa es mi opinión personal. Y no soy profeta, no me apedren después a la puerta si no cumplo. No, esto es una opinión personal con lo que yo estudio y voy viendo. A eso queda mucho tiempo. El libro impreso tiene unas características que el libro electrónico no tiene. O sea, hay percepciones sensoriales que tú tienes con un libro en papel que no lo tienes con un libro digital. Y hay libros que ni siquiera los puedes hacer en formato digital. Porque hay ciertos libros, por ejemplo la editorial Taschen, no sé si la conocen, a mí me encanta, yo tengo varios libros, son formatos de 800 páginas, 50 centímetros de libro, fotografías espectaculares, eso no lo puedes tener en una pantalla, a no ser que lo mires en la pantalla de casa 65 pulgadas, pero no. Pero vamos a ver, el futuro incierto. Crecen cada vez más los negocios, los modelos de venta de suscripción. Por ejemplo, en España tenemos Movistar y Movistar tiene una plataforma que se llama Núbico. Núbico es una plataforma de ebooks que tiene más o menos, creo que 100.000 títulos. Te regalan 3 meses cuando tú contratas tu plan de teléfono con Movistar. Y después, si quieres, apenas pagas $3-4 por tenerlo en tu teléfono disponible siempre. 24 Symbols es otra empresa en España que sirve a toda América Latina. Como estos, todos los modelos de suscripción al estilo Netflix están triunfando.
¿Por qué? Porque pagas muy poco y lees lo que quieres. Y no tienes ese sentimiento cuando tú, por ejemplo, empiezas a ver una serie en Netflix y no te gusta, ¿qué es lo que haces? Paras y ves otra, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque como sabes que has comprado todo y estás pagando por todo, ¿por qué vas a desperdiciar el tiempo? Cuando compras un libro en papel y no te gusta, las estadísticas dicen que mucha gente acaba leyéndolo entero. No se lo ha comprado, lo ha empezado. Pero en el formato digital no pasa eso. El índice de abandonos de un formato digital es tremendo. Si un libro no me engancha en 10 minutos, me voy a otro. ¿Por qué? Porque tengo para elegir toda la biblioteca entera. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo, que es muy poquito, y es el oro del siglo XXI, XXII y XXIII, es que es lo que tengo, es tiempo? Pues me cambio de lectura. Entonces eso, los modelos de suscripción me lo permite sin sentirme mal, porque he pagado para todo, para disfrutar. Y como he pagado para disfrutar, no pierdo el tiempo en algo que no me gusta. Entonces, cada vez más los modelos de suscripción de libros también funcionan. Al final es lo que tenemos con Logos. O sea, pagamos un paquete y ahí cogemos lo que nos va interesando y vamos viendo y vamos consultando, pero pues, en vídeo tenemos Netflix, Ignúbico o Amazon Prime y otros para poder leer todo lo que quiero en formato digital. ¿Sí? Y esto crece cada día más. Tenemos que seguir estrategias diferentes en cada país. Y aquí, pues, quizás esto sea más para CLC que para otros, pero no podemos vender al mismo precio los libros en España que en El Salvador o que en Guatemala. Es un error. Es un error de estrategia. O sea, si en España el sueldo mínimo hoy es de $1.100 por persona, el más bajo. Cualquier persona que trabaja 8 horas en España no puede llevarse a su casa a final de mes menos de 900 euros, 1.000, casi $100, por ley. Pero estamos hablando de la persona que repone en el supermercado, o sea, el trabajo más bajo de la sociedad. ¿Cuánto gana una persona en Guatemala o en El Salvador por 8, 10, 12 horas de trabajo? ¿$200? ¿Le puedo vender el libro que vale $20 en España, lo puedo vender a $20 allí? Es imposible. Bueno, Venezuela, y a ver qué pasa a partir de hoy en Venezuela. La cuestión es que necesitamos tener estrategias diferentes para cada país. ¿Y eso cómo se hace? Pues teniendo un conjunto global del mercado. Es imposible que yo venda en Guatemala mis libros ganando lo mismo que quiero ganar en España. A veces hay libros en los cuales ni gano dinero, pero si no, los libros no van a llegar. Sin embargo, eso le pasa a muchos productos y están vendiendo en esos otros países. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo una ecuación que en vez de mirar lo que ganan por cada libro, en cada venta, en cada país, miran si he impreso 5.000 ejemplares, ¿cuánto tengo que ingresar? Pues si esto lo ingreso con el mercado de Estados Unidos y Colombia, en el resto de países me puedo permitir no ganar dinero, porque mi objetivo está cumplido. Entonces, en otros países donde no pueden, voy a bajar los precios para que puedan tener por lo menos el libro. ¿Cuál es el margen de contribución promedio en España de un libro cristiano? ¿Cómo de contribución? No entiendo eso. O sea, contribución en España son impuestos. Menos el costo directo dividido por la venta. De cada peso vendido, ¿cuántos centavos me quedan para absorber costos fijos? Les voy, dentro de unos 7, 8 diapositivas, hay un cuadro que explica eso y le va a decir lo que queda. El beneficio final que le queda al editor en España viene a rondar beneficio final, después de regalías, de todo, el neto final en torno al 12 al 15%. Del 12 al 15%. ¿Y el escritor? Gana lo mismo que el editor. Pero me dicen que es el 10% sobre el precio de venta. El escritor. Ya no hay... estamos adelantando cosas que vamos a ver después, pero ya no se calcula, por lo menos yo hace muchos años que no calculo el beneficio que le queda a un autor por el precio de venta del libro, sino por los ingresos netos que genera su libro. Porque como estamos vendiéndolos en tantos mercados, a tantos precios y de tantas maneras distintas, si yo le digo, si yo firmo un contrato con usted y le digo, le voy a dar el 10% del PVP,
Y en España lo voy a vender a 15 euros. Así que de cada libro que venda le voy a dar a usted 1,5 €, menos el 15% que le tengo que retener de impuestos que dice la ley en España. Eso está ahí también. Entonces, de ese dinero que yo le doy a usted, menos lo que la ley a mí me obliga a ingresar antes de pagarle a usted, que lo pago a su nombre. Pongo a nombre del profesor tal, pagado tanto dinero de impuestos. De eso, si yo ahora en Colombia estoy vendiendo a 10, le tengo que mandar a usted un contrato nuevo diciendo en Colombia no lo vendo a 15, lo vendo a 10. Entonces le queda 1. Pero es que en El Salvador lo vendo a 9, le queda 0,9. Entonces lo que hacemos es beneficio neto que genera el libro, porcentaje para el editor, tanto. Y negociamos, según sea el autor, un porcentaje u otro. Pero bueno, luego va a haber una tabla que van a verlo. Sí. Pero en promedio, ¿cuánto le queda al autor? ¿Qué porcentaje le queda al autor? De promedio, el 10% del precio de venta del libro. Ese es el promedio. ¿10%? Sí. Ahora le enseñaré un cuadro y le diré dónde va el último peso. ¿Aquí son pesos? Pesos. Nunca se identifica un autor con solo García Márquez. García Márquez y ahora los hijos que le han vendido a Netflix la historia. Pero ni siquiera es porque la esposa era la que... Bueno, el libro impreso está creciendo en todos los idiomas y cada vez más hay proyectos editoriales para una cosa muy importante que es crear lectores. Esa es una cosa que yo vengo hablando y que me ha escuchado en SEPA y en otros sitios lo sabe. Si no creamos lectores... Mira, en la industria del libro, si no hay una librería, el que quiere leer encuentra cómo encontrar un libro. Si no hay una distribuidora, se encuentra cómo llega el libro. Si no hay una editorial, el autor se autoedita. Pero si no hay un lector, No hay nada. ya no sirve de nada lo que hacemos. Estamos predicando al viento. Entonces, si no formamos desde nuestras comunidades, desde las librerías, desde las familias, desde las escuelas, desde las iglesias, lectores, esto desaparece. Para mí es la preocupación más grande. No me preocupa la piratería, nada. No me preocupa nada el audiolibro ni el ebook, no me preocupa la devaluación, no me preocupa nada más que creemos lectores, porque todo lo demás lo podemos solucionar trabajando. Pero si no hay quien los lea, tenemos un problema. ¿Seguimos? Esto lo voy a decir muy rápido, ¿eh? Chile y Perú son los países que más destacan en Iberoamérica en su política de apoyo al libro. Eso quiere decir que más ayudas del gobierno tienen y más están creciendo. Perú está creciendo de una manera increíble y Chile también por las ayudas que desde el gobierno están habiendo para programas de lectura, para bibliotecas, para colegios, para universidades, para comprar libros. Perú destaca por ser el país que más está apostando por el audiolibro y la autoedición. Han desembarcado oficinas de las empresas más importantes del mundo de audiolibro y autoedición en Perú. Parecía que no, y Perú está creciendo de una manera impresionante. Estados Unidos alcanzó la cifra de 695 millones de libros vendidos y es del año pasado. Y esta cifra va creciendo sin parar desde 2013, aunque van cerrando librerías. Lo que pasa es que hay veces que vemos datos que no son completos. Por ejemplo, The Big Five, que son las 5 grandes cadenas editoriales del mundo, muchas veces no ofrecen sus datos. Y están fuera del mercado. Amazon no da sus datos, pero sabemos que la venta del libro está creciendo por lo que los editores nos están diciendo. ¿De acuerdo? España ha bajado el IVA de los ebooks al 4%, igual que el ebook de los libros impresos. Todavía estamos pagando el 21% hoy. O sea, la ley está aprobada, pero con las elecciones, cambio de gobierno y demás, se va a llevar un par de meses, pero vamos a pagar el 4% en vez del 21% de impuesto. En España el Congreso de Autoedición ya se ha consolidado. Ya hay un Congreso Internacional de Autoedición que cada año llena y tienen que cerrar la puerta porque no cabe más gente. México se ha consolidado como el primer mercado americano del libro en español y la FIL de Bogotá ya es el segundo encuentro más importante del libro en español después de la FIL de Guadalajara. El trabajo que está haciendo la Bogotá y la FIL de Bogotá se está notando en todo el mundo. Pero perdón, en español. Sí. Estamos hablando de libros en español. Estás hablando Guadalajara en español.
España. Guadalajara es la feria del libro en español más importante del mundo. Pero España no tiene su propia feria del libro. Sí, pero la Feria del Libro en España no es tan importante como Guadalajara o Fil Bogotá, porque la Feria del Libro en España solo es profesional, no está abierta al público. Entonces el LIBER no puede catalogarse en las mismas medidas que aquí, porque el LIBER solo tiene 20.000 asistentes, que son profesionales. No puede entrar una persona que no esté dentro de la industria del libro a esa feria. Después cada ciudad tiene sus ferias populares. La Feria del Libro de Madrid dura 3 semanas en el Parque del Retiro y se producen el 30% de las ventas de todo el año, con más de 5 millones de visitas. Si metemos ahí y metemos San Jordi, que el 23 de abril en Barcelona tuvo 7 millones de visitas, podríamos decir que España es la primera, pero como son ferias locales, como ferias internacionales profesionales, número 1 Guadalajara, número 2 Bogotá. Y la otra, la de Buenos Aires, la tercera. Sí, pero la de Argentina está entre el 3 y el 4, porque no va tanto a visitante internacional. Y no hay tanto volumen de negocio internacional. Pero en Argentina yo siempre pongo las comillas de que tenemos un problema económico ajeno al mundo del libro que afecta a la industria y a todas las industrias. Yo vengo de allí y los pasillos estaban vacíos y era una pena. En jornadas profesionales, aquí en jornadas profesionales, yo me estaba golpeando ayer con unos de Colombia porque teníamos la mesa juntos, casi. O sea, la cantidad de profesionales que vienen aquí no va a Argentina. Es triste, pero es por un tema socioeconómico, ¿no? No tiene nada que ver con la industria editorial. Chile, Perú, Ecuador y Uruguay son los países con mayores previsiones de crecimiento para el 2019 y yo diría 2020, y México, Estados Unidos, Colombia y Argentina son los 4 mercados más importantes del libro en español, y en ese orden. Estados Unidos está por delante de Colombia como mercado del libro en español, pero es que hay 70 millones ya de hispanos, 60-70 millones en Estados Unidos, con un poder adquisitivo que, aunque algunos estén en ciertas situaciones, pero es alto. Entonces el mercado del libro en español en Estados Unidos es muy, muy, muy fuerte. ¿Sí? ¿Seguimos? Conclusiones. Cada vez se vende más, pero no en librerías. Cada vez hay más ventas, pero las ventas se van a Internet. Entonces, la librería que consigue que su plataforma en Internet funcione y su trabajo allí funciona. El audiolibro ha llegado para quedarse, no es una moda. No es una moda y va a seguir estando aquí. Entonces, creo que las editoriales y las librerías tenemos que hacer por ganar una parte de ese pastel, que es el del audiolibro. El ebook se consolida, pero más en modelos de suscripción. Y yo no sé si no sería una gran posibilidad que SEPA creara su propia plataforma de suscripción de ebooks con todo el contenido de las editoriales evangélicas. Podríamos llevarnos una sorpresa. Los acuerdos entre editoriales son fundamentales. Es fundamental que una editorial como CLC haga un acuerdo con una distribuidora o con una editorial como Unilit para crecer en todo el mundo, porque está pasando en todos los sectores. Y abaratamos costes y llegamos a más sitios. La autoedición también se queda y cada vez con más fuerza. El cliente final es el objetivo, es la realidad, y el distribuidor, como he dicho antes, es el eslabón más flojo de la cadena. Curiosidades. Esto ya es temas que he contrastado, tenía cierta información, pero la semana pasada en Buenos Aires contrasté todos estos datos. Uno, ¿saben que Netflix está enviando agentes a comprar series de libros y a comprar libros para hacer series desde el año pasado a todas las ferias del libro del mundo? Han visto lo que ha pasado con 100 años de soledad. Claro. Pero HBO lo hizo antes con Juego de Tronos, ha pasado con los Juegos del Hambre, ha pasado con todas las series que están viendo, muchas de ellas están basadas en libros. Hay 4 agentes de Netflix en la FIL comprando derechos. En el salón de derechos donde estábamos ayer, y está David Galeano peleando por CLC, está la gente de Netflix comprando derechos. Porque es importante, porque necesitan contenido. ¿Y los contenidos dónde están saliendo? De los libros. 100 años de soledad, sabemos todos que ya es una realidad en Netflix. Marvel
¿Ya han ido a ver la última de Avengers? Mi hija me está esperando en candeletas para que llegue a casa. Llego el jueves por la mañana, jueves por la noche me toca ir al cine aunque esté dormido. Marvel ya tiene contenido solo y exclusivamente para audio, que no está ni en cómics ni en otro sitio, nada más que en audio. Historias de Capitán América, historias de Hulk, solamente en audio. La plataforma que va a presentar Disney va a ser 10 veces más potente que Netflix, porque Disney son los dueños de Star Wars, de Marvel, de DC Comics, aparte de toda su producción interna. Se calcula que solo en los primer mes van a superar a Netflix en suscripciones. Yo tengo un niño de 4 años. Ha ido al cine una vez y aguantó por los pelos. Si me ofrecen Disney por $6 al mes, $7 al mes, ¿qué voy a hacer? Y yo soy un ejemplo, a lo mejor poco, pero hay así millones y millones y millones de personas. Además, lo que está pensando Disney, que ustedes saben que tiene su propia editorial, es que en su plataforma también te va a vender los libros. No solamente te va a vender merchandising, va a vender libros a sus suscriptores con precio especial. Entonces, va a ser una plataforma tremenda. Y viene en estos meses, antes de Navidad la tenemos aquí. ¿Saben que las grandes editoriales están utilizando la inteligencia artificial para conocernos mejor a nosotros y publicar mejor los libros? ¿Saben cómo funciona? Os lo voy a explicar. Yo compro un libro en ebook, empiezo a leerlo. La inteligencia artificial vinculada a ese libro sabe cuándo entro y cuándo salgo, pero ¿en qué página me quedo más tiempo? ¿Qué página releo? ¿Qué página subrayo? ¿Qué tema me interesa? Bueno, los temas ya los sabían antes, o sea, ahora estoy hablando dentro del libro. Dentro de poco saben lo que le va a pedir permiso. Algunos de ustedes ya lo han concedido al aceptar las condiciones sin leérselas. Es que cuando leen un libro, miran una película, la cámara les está grabando. ¿Sabe qué le graban? Los ojos. ¿Sabes que ahora mismo algunas editoriales, y no puedo decir los nombres de las grandes, cuando están leyendo un libro electrónico o están viendo una película, ¿saben en qué momento exacto usted suelta la lagrimita? Porque yo les he dado permiso a que me vean los ojos cuando estoy viendo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya saben qué momento sensible, ¿tu nombre? A Marta le toca. Entonces, en el momento en que haya otra película, otro libro que tenga algo, Marta, mira, y te van a mandar ese fragmento donde tú soltaste la lagrimita. ¿Qué va a hacer Marta? Compro. Esto es una realidad que existe ya. Y a veces hay cines en algunos países donde nos están grabando los ojos porque nosotros al comprar la entrada les hemos dado permiso. Eso es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la razón por la cual Zuckerberg tiene una pegatina en su cámara de su ordenador para que nadie le grabe nunca. La inteligencia artificial lo que hace es medir nuestros hábitos de comportamiento y nuestras emociones. A veces de forma voluntaria lo decimos. Por ejemplo, hay muchísima gente. ¿Ustedes comparten en Facebook fragmentos de libros? Eso se mide, eso se sabe. Entonces, si están copiando de Kindle, de la aplicación de Kindle, un fragmento y lo están subiendo, si están vamos a ser más evangélicos, YouVersion, ¿qué versículos comparten más? O sea, la gente, todo eso son métricas que nosotros damos, que nosotros les decimos de nosotros de forma voluntaria. Entonces, esas editoriales conocen sus mercados en cada país y de repente saben que un libro nuevo del señor o la señora X en Colombia tiene una proyección de venta tal y empiezan a equivocarse muy poquito. Empiezan a ya tener una información tremenda de todo esto. Entonces nos conocen
ya por lo que nosotros les decimos de nosotros mismos de forma voluntaria. Entonces es un paso más para estar ahí. Neuromarketing. Sí. PNL también, programación de... No, aquí estamos hablando más de momento, de investigación para conocernos más a nosotros y sabernos medir. Antes nos sorprendíamos. He buscado en Amazon este producto y en Facebook me lo ofrecen. He buscado en Booking, ¿aquí utilizan Booking? Booking en un hotel en Santa Marta y aquí tengo el resultado. Y en Facebook me están haciendo la oferta. Eso eran las cookies, que ahora ya las conocemos y las controlamos y no nos asustamos. Pero antes pensábamos que alguien nos espiaba. ¿Y quién sabe? Es que ahora mismo, Claro, puede utilizar las búsquedas que hacemos en el teléfono para que en los spots de la televisión sean personalizados. Y veamos en televisión aquellas cosas que somos más susceptibles de comprar, porque yo ya le he dado la información al navegar desde Claro, desde mi teléfono. Vale, todas estas cosas en el mundo editorial ya son una realidad, no es ciencia ficción. ¿Qué desafíos tenemos? 1, conectar con los lectores. 2, apostar por los nuevos modelos de negocio. 3, tener librerías más modernas y amigables. Nuestras librerías no pueden parecer del año 1980. Tenemos que invertir en el marketing de librería. Nuestra librería tiene que ser tan apetecible entrar como puede ser a cualquier librería de moda que se ha abierto la semana pasada. Tenemos que invertir de nuestras estanterías, nuestra colocación de los libros, la forma en la que visten nuestros equipos. Tiene que ser realmente moderno. ¿Por qué? Pues porque en los libros evangélicos cristianos ya no los vendo solo yo, los venden en muchas partes. Y si yo quiero ganar esa cuota de mercado, tengo que hacer que alguien que entre en mi librería se sienta realmente bien. ¿De acuerdo? Espacio para autoedición. Los autores locales tienen que ser una apuesta nuestra segura. Directo al cliente final, conocer a nuestros clientes. Y entender que el distribuidor tiene que añadir valor. Porque almacenar libros y servirlos en cantidades más pequeñas a otros, con la impresión bajo demanda en el país de destino y con otra serie de posibilidades que el mercado da, nos puede perjudicar mucho como distribuidores. Tenemos que añadir valor, tenemos que conocer el producto, tenemos que ser proactivos, tenemos que dar pasos adelante para estar ahí. ¿De dónde saco yo toda esta información? No me la invento para quedar bien en cada país. La CERLAC, ¿la conocen? Sí. Es una buena página para buscar Publisher News. En español ya tiene su periódico, es muy interesante también. 212 de Javier Celaya es un blog imprescindible para conocer si estás en el mundo de la edición. Y después las páginas de la FIL de Bogotá, Guadalajara, Buenos Aires y el Gremio de Editores de España en sus páginas web tienen estadísticas actualizadas de todo lo que estamos haciendo. Dando conferencias, he dado clases en diferentes universidades en América Latina y en España, y siempre sucede lo mismo. Cuando vas a hablar de libros, siempre sucede lo que ha sucedido aquí hoy. Y es que viene gente que ha escrito sus libros y necesita guía, que quiere escribir sus libros, que están en medio del proceso de escritura y no saben cómo enfrentar todo lo que está sucediendo o cómo darle salida a eso que han creado. Yo les voy a dar hoy unas cuantas pistas, pero también les voy a decir una cosa. El 100% de los escritores, el otro día me preguntaban, ¿por qué has puesto Nobel? Nobel quiere decir principiantes. Con B altas significa que en Suecia te dan un premio muy chulo, pero aquí es escritores principiantes. El 100% de los escritores principiantes se creen que tienen talento para escribir. No es así. Soy todo lo sincero que puedo, no es así. Le han dicho antes, David, que mi hija ha ganado un premio de literatura. Mi hija con 13 años tiene más talento que yo para escribir novela. Yo no soy capaz de escribir novela como mi hija de 13 años. Y ahí están los resultados, que yo nunca he ganado un premio y ella con 13 años tiene un premio y la primera oferta de una editorial para publicarla por ese premio. Entonces, hay una cuestión que se llama talento y en eso yo no los puedo ayudar. Hay una cuestión que se llama entrenamiento. En eso ustedes se tienen que esforzar. Hay una cuestión que se llama cuidado. No presenten jamás un libro con una falta de ortografía, por favor. Yo no lo voy a seguir leyendo, pero igual que yo, nadie del mundo editorial.
trabajemos para ser, además del talento, lo más cuidadosos, curiosos y profesionales posible. Entonces, yo he escrito este libro para intentar ayudar a esas personas a encontrar un camino en el que decidan qué quieren hacer con su libro, porque no hay un único camino. Hoy hay muchos caminos que se pueden decidir. Y yo les voy a dar hoy unas cuantas pistas. ¿De acuerdo? Luego, si quieren consultoría, pues tienen que llamar a la oficina y coger hora, pero les doy unas cuantas pistas. Estos son números reales. Son duros, ¿eh? Solamente el 1,8% de los libros que llegan a la industria editorial logran publicarse. El 1,8%. Hay 98,2 libros de cada 100 que se escriben que no se van a publicar jamás. Esa es la realidad. Primero, no hay espacio para todo. No hay talento en todo lo que se recibe. Pero si antes hemos visto en la primera parte de la presentación, por eso les digo que están vinculadas, que estamos produciendo 250.000 libros al año en español, figúrense la cantidad de libros que se quedan fuera, y más deberían quedarse fuera del mercado, porque hay muchísimos libros que llegan al mercado, no se venden, no se leen y generan frustración. ¿De acuerdo? Eso es un dato que tienen que conocer. Este dato también es para editoriales cristianas, ¿eh? Blanca lo sabe, yo lo sé, la cantidad de libros a los que yo les digo que no cada semana. Entre los dos, cristiano y no cristiano, ¿cuál tiene más rechazo? Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Estamos hablando de que yo hago la selección de contenido de muchos libros que llegan para Tindle, y les puedo asegurar que de cada 100 libros, menos de 5 son los que yo les presento a Tindle. Y Tindle no publica todos los 5 que yo les presento. Luego ellos hacen otra criba, otra selección. La mayoría de las editoriales cristianas no publican libros no solicitados. ¿Eso qué quiere decir? Que la editorial cristiana se dirige a un autor en concreto y le dice: necesito un libro sobre esto. Lo que me ha dicho usted en la puerta hace un momento, escríbanos un libro sobre esto, se lo vamos a publicar. Muchas editoriales cristianas no publican, ya tienen la puerta cerrada a un libro que ellos no soliciten. ¿De acuerdo? Esto es un dato real. Los autores que más venden, y yo añadiría los únicos que venden, son los que tienen una comunidad, están presentes en las redes sociales. Puede ser maravilloso escribiendo, puede ser maravilloso, pero si no tienes un público que te lea, has perdido. Hay 2 autores en España, que no diré el nombre porque se está grabando, a los que quiero mucho, a los 2 los he publicado, y los 2 han sido grandes fracasos de mi proyecto editorial. A mí me encanta cómo publican, pero no conectan con el público. Por su forma de ser, por su personalidad, no consiguen conectar con los lectores. Y lo que escriben es maravilloso, pero cuando quieres llegar a esos lectores y no llegas, hay un problema de comunicación. No tienen presencia sana en las redes sociales. Sana me refiero a que no tienen publicaciones que generen movimiento, generan más polémica que movimiento. No tienen seguidores, por lo tanto, cuando publican un libro, no hay colas esperando a que eso se publique. Entonces, no está ahí. ¿Sabe la primera pregunta que hacen muchas editoriales hoy cuando se presenta una novedad? ¿Estás en las redes sociales? ¿Cuánta gente te sigue? Pero no comprando seguidores. ¿Cuánta gente de verdad interactúa? Pásanos tus estadísticas de Facebook, de LinkedIn, pásanos tus estadísticas de Instagram, de Twitter, que las vamos a analizar. Eso es fundamental hoy. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tenemos claro? Siempre que alguien se acerca conmigo a hablar de este tema y me pide una consultoría, le hago 4 preguntas. Yo no sé si se han hecho estas 4 preguntas antes, pero estas preguntas son claves. Porque de la respuesta genuina y honesta que te hagas a ti mismo de estas preguntas dependerá el camino que debas tomar para publicar el libro.
Esto sí aparece en el libro en algún punto. ¿Por qué he escrito este libro? Yo sí sé por qué he escrito este libro. Lo he escrito porque muchísima gente me pregunta qué hacer con sus manuscritos y creo que les puede ayudar. ¿Por qué lo he escrito? ¿Qué me ha llevado a escribirlo? ¿Para quién? Pues lo he escrito para vosotros, que estáis aquí escuchándome, que os interesa el tema, que habéis escrito y demás, y como vosotros, otros muchos por ahí, ¿verdad? Pero tu libro, ¿para quién lo has escrito? Me he encontrado autores que después de hacerse esta pregunta me han dicho, es que mi libro lo he escrito para mí mismo. Digo, pues es una buena razón, es una terapia maravillosa. Pero si ya tienes respuesta para esta pregunta, ya no sigas adelante, porque vas a pegarte un batacazo. ¿Se dice batacazo? Yo siempre miro a mi editora. ¿Batacazo? Sí, yo sigo. ¿Por qué quiero publicar el libro? ¿Qué me lleva a publicarlo? Hay muchas motivaciones, Muchas motivaciones. Yo tengo un amigo, y ese sí digo el nombre, Mario Escobar, es íntimo amigo mío, es escritor, y hace unos años, cuando no era tan conocido, yo le publicaba, ahora lo publica HarperCollins, claro, pero antes le publicaba yo, y seguimos siendo igual de amigos. Y yo le pregunté esta pregunta, y él me dijo, quiero dedicarme a ser escritor profesional, y me estoy preparando, y mis libros van enfocados a conseguir un auditorio para ser escritor profesional. ¿Sabéis qué? Que lo ha conseguido. Porque sabía la respuesta a esa pregunta y se ha enfocado en la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué escribo? ¿Para que me lean o para que me compren? Hay que ser honestos en esta pregunta, Y os voy a decir una cosa, no hay respuesta mala, No hay respuesta mala. Es muy honesto escribir para que me compren y ganarme la vida con mi creatividad. Es muy honesto, pero tengo que saber la respuesta. Si voy en el plan romántico de qué, o lo espiritualizo todo, como hemos dicho antes, estoy escribiendo porque Dios me ha dado un mensaje maravilloso y lo tienes que publicar. Digo, no hombre, si Dios te ha dado un mensaje maravilloso, pones un blog que lo lea el universo sin tener que pagar por ello. Entonces ya llega la respuesta a esta pregunta, no es que quiero ganar. Claro, si quieres ganar dinero tienes que ser honesto contigo mismo y decírtelo, porque depende de ti las decisiones que vas a tomar a partir de ahora. Y estas 4 preguntas te las tienes que responder muy, muy honestamente. Y os voy a decir una cosa, y soy pastor, no espiritualices las respuestas, por favor, no te engañes a ti mismo. Yo una vez vino un pastor de una iglesia y me dijo, Dios me ha dicho que vas a publicar este libro y vas a ganar dinero, va a ser una maravilla para la iglesia. Mi respuesta fue, cuando Dios venga y me lo diga a mí, invertiré mi patrimonio en tu libro. Porque creo que el Espíritu Santo no es patrimonio de uno, patrimonio de la cristiandad. Entonces, como creo que el Señor nos habla a todos, pues a mí me lo tendrá que decir si tengo que publicar tu libro también. No lo espiritualicemos, por favor, porque nos hacemos un flaco favor a nosotros y hacemos un flaco favor a quien lo va a leer. Si realmente estoy convencido de que lo que estoy escribiendo Dios lo ha puesto ahí, es verdad, vamos adelante. Pero tengo que ser honesto conmigo mismo, muy honesto conmigo mismo. Cualquier fallo aquí nos conduce al fracaso. ¿Bien? ¿Estas preguntas están en el libro? Sí, pero son preguntas que la respuesta no está en el libro. La respuesta cada uno tiene la suya. ¿Por qué? Porque os he explicado antes cómo está el mundo editorial. Entonces hoy hay 2 opciones fundamentales. O busco una editorial que me publique o me autoedito. Hace unos años autoeditarse era la respuesta al fracasado. Hace unos años autoeditarse era la respuesta al que no encontraba otra vía. Hoy J.K. Rowling está autoeditando sus propios libros porque no quiere pasar por el mundo editorial. Yo tengo autores hoy que las editoriales le ponen encima de la mesa cheques y dicen, no, quiero seguir siendo el dueño de mis publicaciones, quiero seguir haciendo autoedición. Es una opción legítima y ya el mundo editorial la reconoce como válida. De hecho, grandes cadenas de distribución de libros ya dejan un espacio para autoedición. Entonces, hoy no es peyorativo, no es el fracasado el que va a autoeditar. Es más, yo siempre hago una pregunta. Esta no está en el libro, esto es gratis. ¿Tú crees en tu proyecto? ¿Crees tanto en tu proyecto como para
invertir en él. En un corrector, $2.000. En un diseñador profesional que diseñe cubiertas y maquete, otros $1.000. Pagar el ISBN, pagar la distribución y al final invertir como de 4 a $7.000 en tu libro. ¿Crees tanto en tu libro como para hacer eso? Porque si la respuesta no es sí, no vengas a pedirme que yo me juegue el patrimonio por ti, si tú no estás dispuesto a hacerlo. Si tú no estás dispuesto a jugarte tu patrimonio por ti, ¿por qué vienes a que me lo juegue yo? No es digno, ni legítimo. Y eso que esto es un libro, una película es todavía más costoso. Otra cosa es que tengas que hacerlo y que tengas las posibilidades económicas. Pero la honestidad contigo mismo como escritor, como escritora, tiene que ser tal para decidir que si nadie quiere publicar mi libro, yo me hipoteco para hacerlo. Yo he tenido que hipotecar mi casa para abrir mi editorial. Y en España, no sé cómo funciona aquí, pero en España el dueño de la empresa responde con sus bienes si la empresa quiebra. Así que si mi empresa se va a pique, pierdo la casa, igual pierdo hasta los niños. Broma. ¿Qué hacemos con esto entonces? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿De acuerdo? También hay una cuestión de ego. Todo el que escribe tiene un ego un puntito más arriba que el resto. Y yo he escrito mi libro, ¿eh? O sea, si tengo algo que decirle al mundo, se lo tengo que decir. Y igual otro no tenía que decírselo, se lo tengo que decir yo. Tengo que ser muy consciente, tengo que hacerme una autocrítica lo suficientemente seria como para no fracasar en el proyecto. Porque se trata de no fracasar y no de llevarme un disgusto, ¿de acuerdo? ¿Seguimos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos opciones? Si encuentro una editorial, pues va al canal tradicional, la editorial pone un equipo profesional a mi servicio, hay procesos profesionales de diseño, maquetación, corrección, hay una experiencia detrás que me va a decir qué partes tengo que hacer mejor, a qué partes tengo que potenciar más, dónde tengo que cambiar, dónde me tengo que enfocar, canales de distribución y venta que ya están establecidos por la editorial, servicio de prensa y promoción y prestigio, claro, porque si en la contraportada de mi libro pone Planeta, pues pone Planeta. Yo conozco gente que en Planeta no ha vendido nada, pero está contento con el logo de Planeta y podría haber vendido 10 veces más en una editorial pequeña. Pero pone Planeta en su logo, ¿no? En su libro. Esa es la realidad, que las editoriales ponen un pack de profesionales a tu servicio, porque lo que haces vale la pena para ellos y te van a dar ese empujón. ¿Qué ocurre si tú no tienes o no eliges este camino? Empiezas de cero. Tienes el síndrome de Juan Palomo. ¿Eso se dice aquí? Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Eso se dice en España. ¿Esto qué es? Que yo lo hago todo. Yo me escribo el libro, yo me lo corrijo, yo me lo maqueto, yo me diseño la cubierta. Esto es garantía de fracaso. Se lo digo de antemano, esto es garantía de fracaso. ¿Por qué? Porque no lo hacemos todo bien. No lo hacemos todo bien. Y si queremos llegar al público con un producto digno, tenemos que llegar al público buscando profesionales que nos ayuden. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que contrastar la calidad de lo que hemos escrito. Esto la editorial ya lo ha hecho, ya nos ha contratado. Pero si no tengo una editorial, búscate 5 personas que no tengan miedo a decirte la verdad. O incluso que no conozcas. Envíales el manuscrito y paga, porque vale unos 60 a $100, que te hagan una crítica del libro. Y si los 5 te dicen, esto es maravilloso, eso lo puedes adjuntar a tu propuesta editorial para una editorial. Porque has pagado a 5 personas independientes para que te valoren. Si los 5 te dicen, esto es una basura, pues igual te tienes que dedicar a otra cosa. Yo, para que no me lo digan, nunca he escrito una novela. He escrito un manual de publicar libros, pero no una novela. ¿Por qué? Porque ya sé lo que me van a decir antes de empezar. Después tienes que buscar colaboradores profesionales, que es lo que he dicho antes. Tienes que pagar a gente que te pueda maquetar el libro, que te lo pueda diseñar, que te lo pueda corregir, que pueda darle el toque de profesionalidad que una editorial le va a dar. No tienes experiencia, no tienes apoyo. Esto no tiene por qué ser necesariamente malo, es la realidad. Pero a veces una persona que llega sin los prejuicios y los vicios
que tenemos los que estamos en este mundo, a veces consigue cosas muy interesantes. Tienes que hacer promoción personal. Es lo que os he dicho antes. Si no nos conoce nadie, es muy difícil que podamos llegar a vender los libros. Por eso, lo primero que hacemos hoy es mirar en las redes sociales quién es este que nos ha propuesto, o esta chica o este señor que nos propone publicar este libro. Si tenemos una presencia más allá de lo que es mi círculo de amistades y familia, y veo, ay, pues a fulanito está en Bogotá, pero lo siguen en Buenos Aires, lo siguen en Madrid, lo siguen en Miami, maneja bien las redes sociales, tiene una buena comunicación, es una persona interesante, vamos a ver por dónde va. Es fácil de ver, ¿de acuerdo? Estas son las dos diferencias, y tienes que adquirir conocimientos que no tenías. ¿Cómo funciona Amazon en todo esto? ¿Cómo funciona Apple si le llevo el libro digital? ¿Cómo me van a vender los libros en CLC? ¿Cómo negocio los descuentos? ¿Cómo cobro las regalías? Tienes que adquirir ciertos conocimientos y habilidades que no tenías, porque eso en una editorial hay alguien que lo hace por ti. ¿De acuerdo? ¿Cómo se fabrica un libro? A veces no tenemos plena conciencia de qué pasos hay. Pero mirad, cuando un manuscrito, cuando un autor termina de escribir un libro y llega a la editorial, primero hay un proceso de edición y producción. En nuestra empresa, estos son dos personas diferentes, que lo leen, una lo edita y la segunda persona lo corrige. No es lo mismo. No es lo mismo decirte que has dicho 7 veces que en una frase, que ponerle el acento al que le toca y quitárselo al que no le toca. Entonces, hay una persona que edita y una persona que corrige. Y esto ya son fácil 4 semanas de trabajo. No son trabajos rápidos de, es que te he dado mi libro y quiero que salga la semana que viene, que es la feria del libro. No, mira, lo dejamos para el 2020. Son 4 semanas en un libro de 180 páginas lo que se tarda. Un trabajo bien hecho de edición y corrección. Bien hecho. Igual hay gente más rápida, pero os estoy dando los plazos de tiempo largos para que sepáis las inversiones cómo se calculan. ¿Cuántas semanas cada uno? Bueno, que sea un libro corto, podemos andar en 2 y media y 1 y media. Claro, si presentan 800 páginas, 3 meses. Después hay un proceso de traducción si el libro se va a traducir. Si no se va a traducir, estos 2 pasos de traducción y edición pues ya se han hecho anteriormente. Luego hay que maquetarlo. Una cosa es diseño y otra es maquetación. ¿El diseñador puede maquetar? Sí. ¿El maquetador puede diseñar? No. Puedes tener un diseñador que tenga habilidades de maquetación y te lo puede hacer, pero si un maquetador, aunque tenga los conocimientos, no tiene el talento para diseñar, no lo va a hacer bien. ¿Sí? Colocas de una vez traducción por si la persona escribe en una... No, esto es el proceso de una editorial. Eso es lo que una editorial, que es si el libro llega, por ejemplo, se ha hecho en inglés y también queremos que esté en castellano, en español. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, nosotros tenemos en autoedición muchos autores que escriben en catalán, yo estoy en Barcelona, y queremos sacarlo al mismo tiempo en castellano. Entonces hay que traducir el libro. ¿De acuerdo? Se diseña primero. Yo me gusta primero diseñar las portadas, porque el diseño de portada implica unas tipografías y una serie de elementos que luego pueden estar dentro en la maquetación del libro. Esto es otro, semana y media, 2 semanas, según el libro. Después se genera el PDF y se va a imprenta. Aquí están interviniendo, fácil, en mi entidad 6-7 personas. 6-7 profesionales en que un libro vea la luz. Porque de repente no es la misma persona que diseña que me hace retoque fotográfico, y si dentro hay un montón de fotografías, que retocarlas, o se elige una fotografía para una cubierta y por derechos de autor tenemos que modificar un porcentaje. O sea, hay muchísimas cuestiones. Luego está el departamento legal, el ISBN del libro, el depósito legal, los derechos, el copyright, todo el tema de inscripción en cada una de las oficinas correspondientes en cada país, del derecho de propiedad intelectual y demás. Y después si hay
multiformato. Si después hacemos ebook y hacemos otra serie de formatos o lo vamos a vender por capítulos o lo que sea, pues ahí entraría dentro de la última fase de producción. ¿De acuerdo? Después esto se va al canal. Una preguntita. Esos costos que aparecen ahí preliminares, ¿quién los asume? Si usted ha conseguido que la editorial le compre el proyecto, la editorial, claro. Si yo le digo quiero publicar su libro, yo corro con todos los gastos, todo. Si usted va a hacer autoedición, los tiene que pagar usted. ¿Sí? El canal del suministro del libro es este: del autor llega a la editorial se le envía a distribución, que va a la librería y que llega al lector. Este es el canal del suministro del libro tradicional. Luego puedes meter entre medias a Amazon donde quieras, la librería electrónica donde quieras, pero este es el canal natural. ¿Por qué pongo esto? Porque desde que se produce aquí el libro hasta que se llega ahí, por lo menos hay 3 empresas distintas que tienen que ganar dinero con tu libro para que tu libro llegue al lector. Por eso, cuando dicen, me van a dar el 10% del PVP, solo de regalías, pero es que hay que pagarle al librero, el editor tiene que ganar, el distribuidor tiene que ganar y el librero tiene que ganar, porque si no, ¿para qué están ahí? Para hacerlo por amor al arte, ¿no? Tienen que pagar hipoteca igual y tienen que dar de comer a sus hijos igual. Entonces, cuando hablamos de regalías tenemos que entender eso, ¿de acuerdo? Por eso esta es una de las partes de mi libro que más importa a la gente. Este es un gráfico, ¿de acuerdo? Esto es del año 2012. Les puedo decir que esto es un poquito más caro, un 10 o un 15% más caro hoy, pero nada más. Miren, nos llega una propuesta de Miguel Ángel Gómez que se llama El asesino del fin del mundo. Una novela infantil con trasfondo cristiano, aunque el título sea así y tal, que funcionó muy bien en España del 2012 al 2016, más o menos. ¿Vale? Llega el libro, esto es real, estos son los números que mi empresa paga. Y mi empresa invirtió en este proyecto. Tengo las facturas, porque alguien no se lo creía y le dije, si viene a la oficina ya está, y se las enseñamos, sin problema. 5 personas ajenas a Ediciones Noufront leen y proponen. Eso nos costó 300 euros, eso serían como $400. Que 5 personas valoraran, como son habituales, que yo voy contratando para novela infantil y juvenil y demás, pues nos cobran como entre 60 y $80 por cada revisión. Cuando estas 5 personas nos dicen que este libro vale la pena, lo corregimos, 350 euros la corrección. Corrección económica, ¿por qué? Porque es una persona que está asalariada en la empresa y como tardó X porcentaje de tiempo dividido por su sueldo, el coste interno que tuvimos fue este. Si usted va a un corrector fuera, estará en torno a los 600, $700 que le corrija el libro. ¿De acuerdo? Edición del texto, después de corregir. ¿Corrección es simplemente una corrección literaria o también de contenido? La edición del texto corrige, el contenido no se corrige en una novela. No puede ser de economía, por ejemplo, entonces algunos problemas. Hay estilo y hay ortotipo gráfico, que son 2 cosas distintas. Entonces nosotros aquí sí que en una novela, no fue esta novela, pero en una novela detectamos que un acontecimiento pasaba en 1945, en una parte de la novela, y en otra parte de la novela se equivocó el autor y puso 1954. Eso lo detecta la edición y lo corrige. Sí corrige el estilo, pero también corrige que haya coherencia en lo que se está escribiendo. El diseño y la maquetación del libro nos costó 950 euros. Y la impresión de 2.000 ejemplares, 4.250 euros. Presentaciones, envíos de libros para promoción y demás, 1.200 más. Total, la editorial invierte 7.550 euros en este libro. Como hacemos 2.000 ejemplares, el coste por unidad fue de 3,775 del libro. Esto es lo que nosotros invertimos de media. De media hoy mi editorial está invirtiendo 4.500 euros. Ha subido un poquito, esto es del 2012. Blanca dice que sí, o sea que CLC estamos más o menos. Eso es la que la editorial
apuesta, invierte, sin ninguna garantía de retorno de inversión. Es una apuesta, un riesgo. Estamos publicando 20 libros al año. A 4.000 y pico, ¿cuánto estamos invirtiendo cada año de nuestro patrimonio en libros que no sabemos cuál va a ser el resultado que va a tener? ¿Sí? Eso no es que no te disculpe que diga muy cierto, porque ustedes por eso tienen esa gente que les dice, esto no vale la pena. Ustedes van seguros de que el libro va a vender. Usted sabe que Harry Potter pasó por 10 editoriales que dijeron que esto no vale la pena antes de que llegara una señora y dijera, vamos a apostar por esta chica inglesa. ¿Y es el libro más vendido de la historia? ¿Sabe a cuánta gente presentó García Márquez en Colombia, 100 años de soledad, y le dijeron esto no vale para nada? La gente se equivoca. Y mis asesores se equivocan también. Y es un riesgo que yo tengo que entender. ¿Por qué? Pues lo que le dije antes. Yo he apostado por 2 escritores, especialmente, que todos estos datos eran favorables, que a mí me encantaba el libro y ha sido un fracaso absoluto. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, la gente, los gustos, para gustos los colores, dicen, ¿no? Entonces, no, siempre es un riesgo. ¿Intentamos minimizar el riesgo? Sí. ¿Cómo? Buscando autores conocidos, que tengan presencia en redes sociales, que se comuniquen con gente, que sean dinámicos, que yo los pueda traer a una conferencia y llenen. El año pasado CLC llenó la FIL con Gabriel Salcedo, libros para el mundo secular de familia, no para el mundo evangélico, y funcionó muy bien. En otros lugares hemos llevado Mario Escobar, donde va llena. Hay otros autores muy buenos que van, y en un país tienen un buen resultado y en otro país van 4 a verles. Estos son incógnitas que no sabemos el qué ni el por qué. ¿Qué porcentaje de los publicados fracasan económicamente? El 80%. No, escúcheme. El 80% de los libros que publican las editoriales saben que van a cubrir gastos, pero no van a ser autores de grandes tiradas. Porque las editoriales, lo que he comentado en la anterior conferencia, estaban manejando la ventana 80-20. Del 10% de libros que sacan, de cada 10 libros que sacan, 2 van a tener un exitazo tremendo. Y 8, en el mejor de los casos, van a cubrir costes. Si hablamos de pastores o de libro cristiano, siempre que el autor sea dinámico y viaje, funciona muy bien. Pero si hablamos de novelas, es más complicado. Si hablamos de libros técnicos, aunque por ejemplo, para mí, voy a poner el ejemplo de una editorial que no somos nosotros, CLIE, El Tesoro de David. El Tesoro de David, ¿cuánto vale ese libro, David? En dólares, ¿qué son? ¿$90? ¿80? Sí, más o menos, ¿no? En España creo que está en 75 euros. Un libro de 2.000 y pico páginas. Un comentario de los Salmos. Un comentario del comentario de Spurgeon. Un libro enorme y un libro que no es para todo el mundo. La labor que la hija de Eliseo Vila está haciendo, de promoción por toda América, está haciendo que ese libro bata récords de ventas, porque es buenísima, dando una conferencia. Yo estuve con ella en la Feria de Guadalajara en México en noviembre y escuché la presentación y es una de las mejores presentaciones que yo he visto cristianas, de libros cristianos, de libros de estudio, de libros académicos. No estamos hablando de un libro de devocionales que viene un pastor y hace una arenga a la tropa y todo el mundo está encantado y vende 10.000 libros sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Estamos hablando de un libro muy complicado y muy caro y sin embargo no para de venderse porque la labor de esta chica es maravillosa, maravillosa. Y no es mi editorial, pero me parece que es un ejemplo a seguir. De hecho, en la editorial estamos pidiendo al autor que le decimos cuántos libros está dispuesto a comprar usted y cuántos va a promocionar. Entonces, si usted no invierte en su propio libro, ni espera que sea pero el autor tiene que promoverlo, meterlo en redes, hacer conferencias, talleres. Sí, David. 245.000 pesos vale el Tesoro de David.
245.000 pesos. Estoy perdido en dólares. Como 80 dólares. Conecta la historia del cristianismo desde el siglo II a hoy. Y sabemos que es el primer tomo. Exacto, son 2 tomos. ¿Y son cuántos? 2 o 3. No sé cuánto es, pero en SEPA me pude sentar con... El Salmo 119 necesita un libro solo. O sea que... Pero se dan cuenta, eso funciona. Como decía Silvia, en la que un autor está dispuesto a ir y a moverse. Yo tengo un autor fantástico en España, pastor de una iglesia bautista. Voy a decir el nombre porque es como es amigo mío. Ha escrito 2 libros que tiene Tyndale. Dios es Jesús de Nazaret, una cristología maravillosa. Si tienen la oportunidad de leerla, léanla. Y otro libro que es La eclesiología de Dietrich Bonhoeffer, maravilloso también. 2 libros pequeñitos que tiene Tyndale y que CLC se los puede servir. ¿Y el autor, señor? Eduardo de Las, profesor de seminario bautista, pastor bautista en España, con pánico a volar, que no ha venido a América nunca y eso se nota en las ventas. En España vende muy bien, pero fuera de España no, porque aquí no puede llegar en tren. Él tiene pánico a volar, no va a venir. Yo le dije, vente, que ahí no voy y no voy. No tiene pánico a volar. Entonces no va a volar, no quiere venir. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Si él viniera, yo sé que venderíamos no 10, 20 y 30 veces más, porque escucharlo predicar es una delicia. Yo lo he tenido de profesor, es una maravilla, pero es lo que hay. Sí. Usted libro El progreso del peregrino paró de golpe a partir del año de 1970. Acabó siendo ese libro muy poderoso, muy famoso, el segundo libro después de la Biblia, pero de un momento a otro se paró. ¿Qué pasó con ese libro? Por la cantidad de libros que sigue leyendo. Yo no tengo respuesta para todo, pero hay libros que son una maravilla y que las siguientes generaciones no lo ven tan maravilloso, necesitan otra forma de explicarles las cosas. Entonces, bueno, se acaba el tiempo. Gracias. Esto es una parte de lo que encuentran en el libro. Entonces, Falta el 90% para comprar el libro. yo les he dado una pincelada. En el libro van a encontrar otras muchas cosas. Entre ellas también hay una tabla de regalías que explica que el editor le da al distribuidor entre un 50 y un 60% de descuento. El distribuidor le tiene que dar a la librería un 35% de descuento y que de lo que recibe la editorial, que es entre un 40 y un 50, tiene que pagar todo su equipo de profesionales, tiene que pagar la imprenta, tiene que ganar algo y pagar las regalías. Entonces, al final, cuando un autor lee ese libro, se da cuenta que la editorial no estafa al escritor, sino que es una ayuda muy buena y que realmente lo que está poniendo encima de la mesa es todo su esfuerzo para que el libro sea un éxito, porque si gana el autor, gana la editorial. Si la editorial no gana nadie. Así que tiene que ser un proyecto de trabajo en equipo. Y ahí encontrarán una tabla más o menos de cómo funcionan los royalties de ventas y demás para que tengan una idea. Gracias por todo, ha sido un placer. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Cómo se cuantifica, digamos, el lanzamiento de una primera edición de volumen? Dependiendo de la editorial, del canal de distribución que tiene, las editoriales hacen una labor de preventa. Entonces, nosotros, Tyndale, le está enviando a David y a su equipo de compras lo que Tyndale va a sacar en novedades, y me parece que es Kevin, ¿quién viene aquí? Kevin Clark viene, Kevin presenta los libros y entonces, sobre más o menos lo que David y su equipo de ventas le dicen que va a necesitar, van sumando lo de cada país y dice, bueno, tenemos una preventa de 3.000, pues vamos a apostar por 5.000. Más o menos. Si nadie tiene interés en ese libro, pues hay un problema. Sí. También lo que dice el señor, la pregunta, pues también depende de cuánto tiempo se demora en venderse el primer tiraje. Entonces uno vende el primer tiraje y si el libro tuvo éxito, pues hace una reedición. Y entonces hay libros, por ejemplo, que aquí hemos impreso 25.000.
Sí, ya tenemos un libro que lleva 25 años cumpliéndose todos Claro. los años, pero hay otros que buenísimos, pero que están ahí quedados hace 5 años. Que no arrancan. Aquí primero y luego allí. Nos van a dar estas diapositivas. Yo se las voy a enviar, se las voy a dar a David, se las subo luego por internet y en libros Silvia les puede decir dónde está la conferencia entera. Libros con voz, ¿verdad? Sale completa la conferencia. Completa, sí. En el canal de YouTube Libros con Voz TV o bajarse la app de Libros con Voz y ahí van a encontrar la conferencia completa. ¿Usted podría enviarnos a las... Perdón, allí y luego vamos por allí. Juan, no sé si lo dijiste, pero aproximadamente el royalty para un autor es entre el 10 y el 12% por el precio no público, sino por el precio al canal. Dependiendo cada editorial y dependiendo del autor, se está manejando eso. En ningún caso están recibiendo menos del 10% neto. En ningún caso. No porque, de lo que yo conozco, si alguien les ofrece menos, no vayan con él. No, si el autor es nuevo, no hay anticipo. Si el autor ya es un autor conocido y está vendiendo bien, ya se puede haber anticipos. Pero un autor novel, no conozco a nadie, excepto que ahora mismo, algo que le pasó, no sé si saben quién es Michael Hyatt. Nelson publicó un libro hace unos años que se llama Plataforma. Michael Hyatt era el antiguo director de Grupo Nelson. Él publicaba cada día en su blog, o cada lunes, él lo llamaba píldoras. No más de 5 líneas para líderes. Un mensaje muy breve. Creó una comunidad. 1 millón de personas cada lunes se conectaba para ver lo que él había escrito. En el momento en el que sacó el libro y él dijo voy a hacer un libro, se llama Plataforma, hazte oír, que también lo pueden conseguir a través de CLC, el royalty que recibió fue de $150.000, pero él ya tenía 1 millón de personas esperando ese libro. Y ahora cuando Michael Hyatt dice que va a escribir un libro, las editoriales se pegan por darle el anticipo más grande. ¿Sí? ¿Cuánto vale el libro? No lo sé, ¿cuánto vale el libro? ¿Cuál, perdón? Es mi. Este es 28. Plataforma de Sí, señor, acérquense a la librería. En la librería les atienden. ¿Más preguntas? Les damos una atención. Sí, perdón. En materia de contenido del libro, Perdón, más fuerte, por favor. en materia de lo que es redacción, estilo, ¿qué tiene que tener presente el escritor? Depende. No se escribe igual una novela que un libro de estudio. No se escriben igual una obra de teatro que un devocional. Pero dentro del campo de novelas no es lo mismo una novela para un público de los 13 a los 17 que para una novela para el público general adulto. Entonces, a nivel de redacción hay técnicas que hay que ir aprendiendo dependiendo del target al que tú te quieres dirigir. Desde luego, claridad, huir de las frases largas que a los pastores les encantan. Yo como pastor lo digo, las frases largas que no se entienden no son una virtud, son un fallo. O sea, no por escribir frases muy contundentes, muy largas, vas a parecer más inteligente. Y sobre todo, la ortografía y todo lo demás tiene que ser un mínimo de ahí, ¿no? De calidad. Pero claro, talento para comunicar. Y depende, ya le digo que yo he participado de jurado en algunos premios literarios y me he encontrado con niños con una capacidad maravillosa de escribir y con adultos que realmente era un desastre. Entonces el talento también está ahí. ¿Recomienda a Zorín, por ejemplo? ¿Azorín? Zorín. Sí, yo lo leí cuando... Eso es lectura obligatoria en España. Yo lo leí desde niño. Sí. Aunque les suene raro el nombre, les voy a recomendar un libro que no lo van a encontrar nunca en una librería cristiana. ¿Por qué soy escritor? De Stephen King. El mejor, o sea, en cualquier curso de escritura, en cualquier taller periodístico, ese libro es de obligada lectura. Es maravilloso. Nos puede gustar más o menos Stephen King,
pero su libro para escritores es de lo mejor que se ha escrito. Mientras escribo de Stephen King, léanlo. Es muy interesante. Les va a dar algunas pistas muy interesantes. Y después hay una colección, hay una editorial española, 2 editoriales españolas. Una se llama Trama y lo van a encontrar aquí en Panamericana, creo que están, pero lo buscan en internet. Hay una colección que se llama Tipos Móviles. Saben que los tipos móviles son en la imprenta de Gutenberg las letritas que se cambiaban para hacer las páginas y poder imprimir los libros. Tipos Móviles es una colección de libros sobre libros y ahí van a encontrar multitud de material que deben conocer. Yo es una de mis colecciones de cabecera y que leo todo lo que publican ahí. Y la otra editorial se llama Fórcola, de España, también aquí en Panamericana lo van a encontrar, que tiene su colección de libros sobre libros. Y también todo es para escritores, para editores, para conocer la industria, para darles conocimiento a los escritores de los libros y de cómo funciona la industria. Para mí estas 2 colecciones son fundamentales. Fondo de Cultura Económica tiene otro en México, que también habla sobre libros, pero si quieren dedicarse a escribir tienen que formarse y leer muchos libros sobre libros. Y una de las cosas que no he dicho en todo este rato, pero no serán buenos escritores si no leen mucho. No serán buenos escritores jamás si no leen mucho. Y no serán buenos escritores si no leen muchos libros distintos. Si solo leen libros cristianos, no van a ser buenos escritores. Lo siento, pero necesitan leer novelas, necesitan leer ensayo, necesitan leer libros técnicos, necesitan leer muchos libros diferentes para poder tener un buen background, para poder ser buenos escritores. Eso es imprescindible. Hay que leer los clásicos, hay que leer evidentemente la Biblia, eso fuera de toda discusión, pero uno tiene que leer libros sobre historia, tiene que tener conocimientos. Además, cuanto más leemos, más conocimientos tenemos y a la hora de escribir tenemos más tablas, que se llama, somos capaces de poner ejemplos con sentido. O sea, a mí me sorprende, vuelvo a poner de ejemplo a mi hija, que el verano pasado, con 12 años, venía a la editorial en vacaciones, estaba aburrida y agarró un tomo que tengo de historia de Egipto de 2000 páginas y se sentó ya a leerlo y luego nos daba lecciones sobre la historia del Nilo, los cultivos del Nilo, no sé qué, y luego eso lo ha aplicado a sus cuentos. Lo aplicas a tus cuentos, te documentas sin darte cuenta. Entonces, eso es muy importante. Si no leemos mucho, no vamos a ser buenos escritores. Muy bien, pues hasta aquí, creo que 3 minutos más del horario previsto, o mucho más, no sé. Gracias.